Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de MDA Señal 360. En esta oportunidad estamos con Pablo González, artista de la exposición Dramaturgias de la Existencia, Sobrevivir. Esta exposición temporal que tenemos en este momento en el Museo de Antioquia, que estará hasta septiembre. Y bueno, Pablo es un artista colombiano que ha dedicado su trabajo a explorar sobre todo, digamos, la relación entre el territorio, pero también la interpretación que hace también muy como desde su infancia y desde de su hogar en los Llanos Orientales, haciendo reflexiones desde la fotografía, la videoinstalación, el performance, el dibujo, la pintura, en los que experimenta con esta tensión estética a través de metáforas visuales como lo son, bueno, como la que tenemos aquí detrás, que es imagen para un continente, y la otra que está en el ala sur de la exposición, que es Latencia. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, pues muy contento pues, de estar acá en este espacio, compartir de pronto un poco desde una postura muy pedagógica, tal vez para hablar y profundizar un poco en torno como a mi práctica artística y de pronto profundizar en torno como a las dos piezas que están en la exposición pues, de dramaturgias, pues que creo que son dos piezas muy importantes como para mi trabajo, ya que son piezas que vienen de procesos muy rituales para mí, ¿cierto? Que tienen que ver mucho con esto que estás planteando en torno como a la descripción de mi trabajo y ese asunto desde el territorio, pero el territorio como un asunto de despojo, como un asunto de denuncia en relación a ciertas violencias que hay allí en esos territorios, sobre todo en el territorio de los Llanos Orientales, de la Orinoquía, pues que es el lugar donde yo nací, ¿cierto? Y desde pues, hace 12 años pues vivo acá en la ciudad de Medellín, donde pues estudié pues en Bellas Artes y en la Universidad de Antioquia. Entonces nada, pues muy contento de estar con ustedes. Bueno, para comenzar me gustaría, pues me parece muy importante lo que dices de darle una visión como más pedagógica. Me gustaría profundizar un poco en el origen de estas dos obras, cómo nacen estas dos, esta fotografía que no sé si va después de el video o antes, bueno, pero cómo nacen estas obras. Pues estas dos piezas que están en la exposición nacen de una residencia artística que hice en Popayar, en un espacio que se llama Popayork, la hice en el 2022. Y bueno, la pieza nace de cierta manera como de un reducto o un residuo de una muerte, de un sacrificio de este animal, pues que eso es un conejo, y con este cuero de conejo yo hago varios gestos. En este caso está el gesto donde creo la imagen de esta imagen o de esta piel o de este cuerpo que está totalmente desollado, y creo la imagen de Latinoamérica, ¿cierto? En ese entonces estaba leyendo un poco pues de historia pues de la violencia en Latinoamérica, un poco como leyendo un poco de los pensamientos o de los conocedores pues de todo el pensamiento decolonial latinoamericano. Y bueno, tenía como unas imágenes allí muy latentes en relación como a esto de las luchas, pero también como estos procesos de colonización de los cuales nosotros devenimos. Y nace pues esta imagen de una manera muy intuitiva, pero también nacen las otras imágenes que son gestos donde está inicialmente esta imagen que es cruda, ¿cierto? Donde está el animal recién desollado, pero también después realizo unos gestos, unas acciones performáticas casi rituales con el mismo cuero, donde me dispongo este cuero de conejo en la cabeza, inicialmente por la parte donde está la parte cruda, carnosa, pues junto a mi cara, y empiezo a hacer un gesto como de querer como acariciar, ¿cierto? Sobar, como ablandar, suavizar un poco como esa crudeza que está allí en este
cuerpo que fue unos minutos antes sacrificado, ¿cierto? Entonces estoy aquí como haciendo una doble tensión, pues porque es como el gesto de esto que deviene de violencia, que es este cuero, pero también está este gesto que deviene pues de querer como cuidar, acariciar, ¿cierto? Como este objeto que está como adherido a mi piel en este momento. Entonces estoy acariciándolo, sobándolo, pero después lo volteo y empiezo a respirar, ¿cierto? Entonces hay una acción allí como de respirar, y hay un asunto de latencia, por eso como el título pues, de ese gesto, de esa acción performática. Y bueno, hay otro asunto que ocurre que no se muestra y no es evidente en el video, que de por sí la videoinstalación son unos loops, ¿cierto? De unos gestos mínimos que he decidido simplemente conservar, pero este cuero después donde yo estoy respirando de manera muy, de cierta manera muy profunda, este cuero ya está intervenido con sal y con mambe, que tiene una intención de querer curar este cuerpo que está totalmente golpeado, violentado. Entonces allí hay como un juego y unas tensiones que me interesan mucho allí establecer, ¿cierto? Esta figura de lo que es suave, ¿cierto? Lo que es tierno, pero también lo que es crudo, lo que es violento, y me interesaba mucho reflexionar en torno como a ello. Sobre todo de esto que viene en la muerte de un animal, que es la muerte precisamente de un proceso un proceso que deviene de tradición, porque en el Cauca es muy común pues el consumo de carne de conejo. Entonces me interesaba mucho como plantear allí esta reflexión en torno como a los procesos de violencia que están implícitos en nuestra tradición o en nuestra cultura, en nuestra historia, que viene de un proceso de colonización que nos estableció tal vez unos procesos de naturalización de la violencia frente a los cuerpos, sea por procesos tradicionales frente al animal o por procesos de violencias políticas establecidas sobre los cuerpos humanos. También es, pues justo hablando de esa colonización y de la decolonialidad, es curioso que que justo haya sido un conejo, que es un animal que no es originario de acá, Endémico. sino que es europeo. Entonces no sé cómo, para vos, qué representa eso, pues como traerlo acá, utilizar el mambe, por ejemplo, pues como traerlo hasta a este territorio. Pues mira, hay algo particular en mi trabajo, y es que siempre tomo la materialidad del animal como de la res, como una metáfora de un cuerpo violentado precisamente por procesos históricos de despojo o de procesos de colonización. Y en este caso, por estar como en un territorio como en el Cauca, y que para ellos era muy común hace parte de su tradición o de su gastronomía, pues para mí era muy nuevo, la verdad, el asunto de comer conejo. Para mí era un asunto impensado, ¿cierto? Porque en la cultura de los llanos no existe esto de comer carne de conejo. Pues además que para uno el conejo era un animal pues muy sagrado, ¿cierto? Como siempre tiene una relación muy a ver, como el animal domesticado como para compartir con el humano, además que es un animal que tiene la percepción que nosotros tenemos del conejo es que es un animal tierno, ¿cierto? Que siempre lo queremos acariciar, cargar, ¿cierto? Un montón de cosas. Entonces, me hizo mucho clic el hecho de ver que en el Cauca comían carne de conejo, entonces cambié esta relación o esta metáfora como del cuerpo res totalmente violentado, pues para mí es una metáfora del cuerpo general, porque yo no hablo del cuerpo humano, hablo del cuerpo territorio, pues que en este caso son los ríos, son los animales, ¿cierto? Obviamente es el mismo ser, el ser humano. Y en este caso, utilizar pues esta metáfora del cuero de conejo o el conejo como una metáfora de cuerpo territorio violentado
pues lo establecí de manera intuitiva, fue allá en el Cauca, ¿cierto? Sobre todo por ese shock que tuve, ¿cierto? De que pues, de la cultura de los llanos, lo más comestible de por sí, pues obviamente hay animales que son silvestres y se cazan, ¿cierto? Y se consumen, pero no existe en los llanos un asunto de que consumamos de manera como seriada una carne de conejo, ¿cierto? Allá lo que se establece pues como dentro de los corrales y para el consumo humano, pues es la res. Entonces para mí fue muy complejo llegar a este lugar, además que en el proceso de residencia yo alimenté a los conejos y ver, pues yo no maté al conejo, ¿cierto? Pero sí hice registro de cómo hacían el sacrificio pues de este conejo y la verdad, pues es muy duro, ¿cierto? Pero de cierta manera es un asunto que mi práctica lleva como a generar tristemente como esas relaciones de tal vez ver esa crudeza que existe en los sacrificios animales o en la matanza tal vez, porque un sacrificio es otra cosa. Un sacrificio tiene que ver más con una ritualidad, con un asunto de pedir de alguna u otra manera como un respeto a la vida del animal que está allí, ¿cierto? Y se dignifica la muerte de ese animal y de eso se trata el ritual, ¿cierto? En estos procesos donde la tradición sucumbe frente a tal vez a la insensibilidad, para mí son más procesos que establecen unas relaciones de violencia muy marcadas en nuestra cultura eh, y en nuestras tradiciones familiares. Entonces, por ello, todo este proceso que se hace después de manera simbólica dentro de la práctica con esta materialidad que viene de violencia, ¿cierto? Es de cierta manera querer de manera simbólica o gestual un ritual para este animal o para este objeto que de cierta manera de cierta manera se desritualizó su muerte, ¿cierto? O se desritualizó su vida. Entonces es algo que siempre me interesa y es algo que siempre establezco mucho en las materialidades que utilizo, que yo la hablo mucho como de la dignidad del residuo. Y a veces como que se nos olvida un poco de ello, el tema del residuo que es algo fundamental para la vida, ¿cierto? Y el residuo cómo se relaciona con la muerte. Y creo que esto de este material, pues en este caso que es el conejo, es eso, una reflexión en torno a la vida y a la ritualización también como de la muerte. ¿Y en qué momento aparece precisamente esta imagen para un continente que es como esta parte cruda que se ve, pues sí, Suramérica, que incluso es muy curioso porque todas estas, no sé cómo se le llaman estos, no son venas, pues, pero son como unos, no sé cómo llamarlos. Sí, son las venas. Son las venas, que son casi como los ríos, no sé. Sí, se puede hablar como de los ríos, como si fueran como todo el sistema tal vez hídrico latinoamericano, pero pues también uno piensa como en las venas abiertas de Latinoamérica. Pues, a ver, como que hay muchos códigos, ¿cierto? Y son códigos que están también al azar. Yo no puedo establecer como que no pensé en esto. Obviamente sí hay un asunto intuitivo y es en pensar en la materialidad como soporte y la imagen, que en este caso es la imagen de Sudamérica, y querer generar una relación y una narrativa a partir como de estos elementos, que sí nacen de lo intuitivo, pero también devienen de, a ver, como una construcción de lecturas y experiencias que uno ha tenido en este territorio, pues que yo hablo de los llanos, pero el trabajo de uno también se extrapola a asuntos latinoamericanos que me interesan mucho. Entonces, por eso como la elección y la decisión también de plantear eso, como de manera intuitiva surgió ello. Es como que, pues obviamente ya era consciente que el conejo es un animal endémico, ¿cierto? Y también era consciente pues de los procesos metafóricos que
yo realizaba, con el que realizaba pues los trabajos con cueros, pero de res, en este caso pues con el cuero de conejo, y se ensambla y se crea pues esta imagen, ¿cierto? Que es una imagen pues cruda, porque es que es, esta piel, estamos hablando de una piel desollada hace, fue hace 20 minutos. Yo sí la desollé, ¿cierto? Yo me encargué de desollar pues el conejo, ¿cierto? Pero me interesaba también hacerlo precisamente por ello, como para establecer un proceso de tal vez de dignificar o al dignificar metafóricamente o simbólicamente este material, ¿cierto? Y relacionarlo con el continente latinoamericano o suramericano, pues que creo que es necesario también establecernos un poco como cuerpos que debemos establecer procesos de curación, de sanación, de conciencia, pues de que estamos totalmente con las venas abiertas y que necesitamos de alguna u otra manera establecer una narrativa pues de región, eh, y tal vez como de la conciencia del cuerpo violentado, ¿cierto? Tal vez para crear otro tipo de ética, tal vez frente a el cómo nos relacionamos frente a la vida pues, de los otros seres, ¿cierto? Esta es una sala que habla mucho precisamente del cuerpo y pues hay como muchas perspectivas sobre cómo lo habitamos, pero también hay como unas visiones muy viscerales de lo que es el cuerpo. ¿Cómo crees vos que conversa no solo esta obra, sino también Latencia, que creo que Latencia, pues ahí ya hay como una conexión ya muy cercana con esta piel de conejo? ¿Cómo crees que conversa con esta sala, pero también con otras obras? Pues mira, yo creo que esa reflexión se hizo mucho cuando Érico Martínez pues, me hizo la visita al taller, y pues tenemos en común cierta visión en relación al cuerpo, que es muy interesante, y es como también la visión de la visceralidad como un asunto poético y también como un asunto erótico. Y creo que dentro de la sala y dentro de las obras donde se relacionan y se generan esos tejidos, está allí esto de lo erótico. Como lo violento o lo visceral también genera un asunto de erotismo, ¿cierto? Y ese asunto de dualidad que es interesante en relación al cuerpo. El cuerpo como contenedor que es frágil, pero también es un contenedor que puede ser violento, pero en estas dos relaciones existe un asunto erótico que genera un asunto bastante complejo, ¿cierto? Y creo que dentro de la sala, si uno se pone a ver, está enmarcada mucho por ello. Si bien hay distintas líneas de trabajo en relación al cuerpo y en asuntos históricos, también es interesante ver y establecer esa relación de lo erótico en relación como a estos cuerpos, que son cuerpos que se enuncian en diferentes épocas, pero creo que siempre están planteando un asunto de lo erótico, eh, yo creo que nos encarna a todos nosotros, porque dentro de nuestro contexto colombiano, latinoamericano, hay un asunto de violencia en el cuerpo, que nos genera una reflexión muy profunda en torno como a ello, ¿cierto? Es muy extraño pues esto que estoy diciendo, ¿cierto? Pero es así, ¿cierto? O uno puede hacer ese tipo de lectura, ¿cierto? En cómo es esto que es visceral nos puede plantear también otros asuntos, ¿cierto? Otras cuestiones, eh, otros colores. Y creo que en toda la sala hay un poco de ello, ¿cierto? Hay un poco de ello. Pues obviamente también hay un enunciado de lo frágil, ¿cierto? Hay un enunciado también de lo femenino,
muy fuerte, ¿cierto? Pero creo que hay como algo que atraviesa todas las salas y es como este asunto de lo erótico eh, dentro de estos cuerpos violentados o que se denuncian de alguna otra manera. Bueno, como para ir terminando, mira, pues quería como hacer de pronto ahí una analogía, o no sé, como un paralelo. Mira que conversábamos con Juan Carlos Delgado, que también tiene una obra acá en esta sala, y él hablaba más como de la ironía de tener que haber comido 2 meses cordero Ujú. para hacer su obra. Ok. Entonces era como una visión más irónica, no sé, vos, pues porque también hay como una conexión eh, con el animal, pero no sé cómo vos lo ves, supongo que no desde la ironía, sino tal vez desde algo más reflexivo, más Ujú. ritualístico, no sé, cómo lo ves vos esa conexión que tuviste con el conejo. Pues creo que obviamente a nivel formal pues hay una conexión muy fuerte, pero pues los puntos de enunciación son totalmente diferentes, ¿cierto? Él establece como una relación desde la ironía, obviamente creo que el trabajo de uno también tiene una contradicción, no sé si decir ironía, ¿cierto? Pues porque, a ver, dentro de la práctica de uno, pues te comento que hice el proceso como de desollar el conejo, ¿cierto? Pues, y allí hay como a ver, allí hay como un carácter moral bastante complejo, ¿cierto? Que puede ser irónico, pero también pues, puede ser contradictorio, ¿cierto? En relación como a plantear otros asuntos, ¿cierto? Pues desde el esquema moral, ¿cierto? Y creo que tal vez ahí sí hay como, pues para mí no es ironía, sino es contradicción, ¿cierto? Puede haber sí una relación en este asunto procesual para llegar a la imagen o a la obra, ¿cierto? En el trabajo de los dos. Eh, pero creo que el punto de enunciación que yo siempre he tenido es el punto del dolor, ¿cierto? Y el dolor del cuerpo, el cuerpo mío, el cuerpo infante, pero también el cuerpo que es el cuerpo social, ¿cierto? Y es el cuerpo del territorio general, ¿cierto? Y hablo como del dolor porque creo que la práctica artística permite de cierta manera generar unos procesos de dignificación de estos dolores, afortunadamente, ¿cierto? Para uno, que creo que, por ello creo que este asunto de lo pedagógico es importante porque las artes ayudan mucho tal vez a generar procesos terapéuticos, ¿cierto? Pues, el arte no sirva para nada, pero sirve para mucho, contradictoriamente. Y en esto que sirve para mucho, creo que en estos asuntos de alivianar un poco el dolor es fundamental como el arte, ¿cierto? Y tal vez por eso siempre el enunciado del cuerpo atraviesa mi trabajo, ¿cierto? Y estos procesos que están enmarcados por el dolor de manera indirecta o indirecta en mi trabajo, siempre están enmarcadas a enunciar la dignificación como del dolor. Y es algo que me interesa mucho como establecerlo, ¿cierto? Pero también el dolor, cómo se puede establecer como un asunto que puede ser suave, sutil, ¿cierto? También puede ser áspero, o sea, puede ser leído de muchas maneras, pero creo que es importante que eh, hablemos y reflexionemos en torno como al dolor. Y no solo desde estas salas pues, de arte de un museo, sino en la historia en general pues, de nuestro país y de nuestro continente, ¿cierto? Para tal vez ser un poco más empáticos, ¿cierto? Un poco más sensibles en torno como a las diferentes formas de vida que existen, ¿cierto? Y tal vez allí podamos establecer otro tipo de relación de pronto a las formas de consumo o de tradición que podemos tener en torno como a cómo consumimos un animal. O sea, el asunto no es que no consumamos, el asunto son las formas, ¿cierto? Y creo que eso lo hemos perdido mucho precisamente porque devenimos de unos procesos de una pedagogía, pero de la crueldad. Ahí pues como de pronto citando un poco como a Rita Segato, ¿cierto? Entonces, creo que eso es lo que me interesa mucho dentro de la práctica artística o de los procesos pues, que yo tengo, ¿cierto? Que son procesos muy de la vida. Me interesa mucho
el proceso artístico desde la vida y no desde ficcionarlos tanto, ¿cierto? Entonces creo que es eso. Bueno, Pablo, muchas gracias por haber estado aquí en este espacio. No sé si quieres dar un mensaje final antes de irnos. No, pues muy contento de estar acá, obviamente pues em, siempre que hablo pues me interiorizo un montón pues y bueno, pues también invitarlos a ustedes a que interioricen un montón y vengan y visiten pues la exposición Dramaturgias de la Existencia, pues Sobrevivir, está muy interesante. Muchas gracias. Recuerden que pueden escuchar y ver nuestros episodios en Spotify y YouTube. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Museo de Antioquia.